En la vida, nuestra felicidad depende en gran parte de nuestras actitudes. Nuestra actitud hacia nosotros mismos es quizás la más importante de todas, porque tiene un efecto tremendo, tiene un efecto profundo en nuestra vida. Esta actitud hacia nosotros mismos tiene un nombre, se llama autoimagen. Nuestra autoimagen es la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Nuestra autoimagen es importante porque afecta nuestra actitud hacia la familia, hacia los amigos, hacia los demás. También afecta a nuestro trabajo y a las posibilidades de lograr éxito. La gente que tiene una autoimagen pobre de sí misma frecuentemente tiene problemas para llevarse bien con los demás. Por lo general son infelices. Nuestra autoimagen afecta incluso nuestra actitud hacia Dios. Aquellos que tienen una autoimagen incorrecta tienden a sentir amargura, resentimiento hacia Dios. Para ellos es difícil confiar en Él y creer que Él los ama. Por un lado, no debemos menospreciarnos. Por otro lado, tampoco debemos ser orgullosos ni presumidos. Ninguna de estas actitudes nos da felicidad o nos da buenas relaciones con los demás. Dios quiere que tengamos una autoimagen apropiada y quiere que pensemos correctamente acerca de nosotros mismos. Hace unas semanas, en la clase número 3 de Escuela Bíblica, aprendimos la importancia de nuestros pensamientos. Lo que pensamos determina lo que hacemos y sentimos. Estamos controlados por la forma en que interiormente nosotros percibimos las cosas. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, verso 7. Por lo tanto, es muy necesario que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos y que no veamos a Dios como nos ve. Para hacerlo necesitamos hacer primero algunas consideraciones. Había dicho un concepto correcto de nosotros mismos y que nos veamos como Dios nos ve. Había dicho como Dios no nos ve. En primer lugar, hay que tener en cuenta que fuimos creados por Dios. El hombre no llegó a existir mediante el proceso de la evolución. Fuimos creados por Dios. Jesús dijo, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos capítulo 10, verso 6. Este es el primer punto, fuimos creados por Dios. El segundo punto, fuimos creados a la imagen de Dios. Dios honró al hombre por sobre todas las cosas creadas cuando lo hizo a su propia imagen. Ni aun los ángeles tuvieron este honor. Solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Segundo punto, fuimos creados a la imagen de Dios. Tercer punto, fuimos creados para glorificar a Dios. Dios tenía un propósito al crear al hombre. Él creó al hombre para su gloria. En Isaías capítulo 43, verso 7 dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los antecesores de la Iglesia tenían razón al decir que la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Punto número 3. Fuimos creados para glorificar a Dios. Punto número 4. Dios nos dio ciertas características y ciertas habilidades. Este es el último punto que quiero mencionarte. Nadie puede escoger sus padres. Nadie puede escoger la raza, el color de su piel, su inteligencia, su apariencia física o sus actitudes. Todas estas cosas nos vienen por nacimiento y todas vienen de Dios. Si tenemos dones y habilidades especiales, debemos reconocerlos por lo que son. Dones de Dios para nosotros. No podemos jactarnos de ellos. Así tampoco debemos jactarnos por ser altos o por tener ojos verdes. Todas nuestras habilidades y características vienen de Dios. Puesto que esto es verdad, no queda lugar para el orgullo de parte nuestra. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es cierto que no tenemos por qué avergonzarnos de las cosas que recibimos al nacer. Dios es el creador de todos los hombres. Él no se avergüenza de su obra. Así tampoco nosotros debemos avergonzarnos. A Dios no le agrada cuando uno es indiferente o desprecia a otra persona.
Si tú aremedas o te burlas de alguien, realmente estás reprochándole a Dios porque Él es quien hizo a esa persona. Proverbios capítulo 17, verso 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Tenerte a ti mismo en poco o despreciarte es tan malo como menospreciar a otra persona. Teniendo presente estas verdades, queremos ahora compartir contigo algunas cosas que podrán ayudarte a tener una autoimagen correcta. En primer lugar, date cuenta de que tú eres una persona especial. No soy un coach, no soy un psicólogo, no soy una persona que se dedica ante miles de personas a decir levántate, esfuérzate, cobra ánimo, que tú lo vas a conseguir. No pretendo eso. Pero el primer punto es que nos tenemos que dar cuenta que somos personas especiales. Vivimos en una época de inventos maravillosos de la ciencia. Por ejemplo, podemos llegar a pensar que el hombre ya no es tan importante. Sin embargo, lo más maravilloso del mundo no es una nave espacial o algún nuevo aparato electrónico. Lo más maravilloso del mundo es el ser humano. Mira lo que dijo el rey David. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Maravillosas son tus obras, somos obra del Señor. Por lo tanto, somos maravillosos. Salmo 139, verso 13 y 14. Nuestra importancia no radica en nuestra apariencia. Lo que importa es que podemos llegar a ser miembros de la familia de Dios, ser transformados a la imagen de Cristo. Por esa razón, cada ser humano es de gran valor a los ojos de Dios. Nuestro Creador es un Dios de infinita variedad. Él no hace dos hojas del árbol exactamente iguales, no hace dos copos de nieve exactamente iguales, tampoco hace dos personas exactamente iguales. Tú eres un individuo único, eres especial, no hay otra réplica. Tú puedes glorificar a tu Creador en una forma especial que nadie más puede hacer. Por eso el primer punto es, date cuenta de que eres una persona especial. El segundo punto es que inicia una relación personal con tu Creador. Esto es importante. Fuimos creados a la imagen de Dios y habiendo sido hechos a su imagen, tenemos tú y yo la capacidad para conocerlo y para llegar a tener una relación personal con Él. Hace poquito tuvimos en Radio Solidaria la visita de dos pastores, Adolfo Mazariegos y Carlos Reich, y nos hablaban sobre cómo tener una relación personal con Jesús el Cristo. Y en otra serie nos presentaron el siguiente tema, cómo tener una relación personal con el Espíritu Santo. Te invito a que visites la cuenta oficial de Solidaria TV Live. En los directos de tertulia podrás encontrar estos dos temas. Inicia una relación personal con tu Creador. Nunca podrás comprender tu valor verdadero ni aceptarte a ti mismo hasta que no llegues a tener una relación personal con Cristo. Una vez que empieces a conocer a Cristo y su gran amor por ti, vas a comenzar a comprender lo mucho que vales para Él. Si no, su sacrificio fue en vano. Él murió por ti, Él murió por mí. Y gracias a esa muerte, tú y yo hoy tenemos vida. Jesús hizo notar a sus discípulos que ni siquiera un pequeño gorrión, un pequeño pájaro insignificante puede caer a tierra sin que lo sepa el Padre Celestial. Jesús dijo así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo capítulo 10, verso 31. Jesús también dijo en esta ocasión que aún nuestros cabellos están contados. Si somos así de importantes para Dios, entonces con toda seguridad deberíamos apreciarnos más a nosotros mismos. Mientras más conocemos del amor de Dios por nosotros, más nos damos cuenta de nuestro verdadero valor como seres humanos. Segundo punto, importante, importantísimo. Inicia una relación personal con Jesús. Tercer punto, no te compares con otros. Esto es lo que quiere la sociedad. Esto es lo que quiere el mundo, que te compares. Vivimos todos los días comparándonos con los demás. Él tiene eso, yo quiero algo mejor que le supere. Los niños pequeños, por ejemplo, son felices porque no se comparan unos con otros. Son felices simplemente siendo lo que son, teniendo lo que tienen. Y a medida que los niños van creciendo, empiezan a mirar a su alrededor y a compararse con otros. Es entonces cuando muchos de ellos deciden que han sufrido una verdadera injusticia. No se consideran tan guapos como fulano,
no son tan inteligentes como Sutano, no tienen tanto dinero como Perengano. Dios dice que no hagamos esto. ¿Y dónde dice Dios esto? En la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 12. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No te compares con otros. Puede llegar el rencor, la envidia, la avaricia a tu corazón. Cuarto punto, y estamos terminando esta clase de escuela bíblica. Reacciona bien a los defectos. Esto también es importante. La mayoría de la gente, especialmente la juventud, está muy preocupada por su apariencia física. Los jóvenes se examinan cuidadosamente ante el espejo. Como nadie es perfecto, muchas veces encuentran una o dos cosas que no le gustan de sí mismos. Pasan mucho tiempo pensando en esos defectos. En vez de alegrarse por las muchas ventajas que Dios le ha dado, se sienten desgraciados, deprimidos por los supuestos defectos. En realidad nadie tiene un cuerpo perfecto. Todos tenemos algo que se puede considerar entre comillas defecto, pero un defecto no debe impedir que glorifiques a Dios en tu vida. Hay una historia que quiero compartirte y es sobre un joven japonés que nació con un cuerpo deforme. Su cara también estaba afectada. Pocos fueron los que vieron a Kandura, así se llama, porque sus padres lo mantenían en casa. No dejaban que el niño saliera fuera, no permitían que el niño fuera al colegio. No querían que se burlara de él. Con una cara y un cuerpo deforme, incapaz de hablar o caminar, ¿qué podría esperar Kandura de la vida? Aparentemente muy poco. Pero un día, en su radio, escuché el mensaje de que Dios lo amaba y que había enviado al Señor Jesús a ser su Salvador. Cuando un cristiano japonés le visitó, Kandura luego puso su fe en el Señor Jesús. Más tarde, Kandura escribió este mensaje. Día tras día, caminando por este sendero de bendición, recibo en mis manos los frutos de la fe. Estas bendiciones vienen de mi Señor, quien es mi fuerza y mi esperanza. Alabado sea el Señor porque me da esta maravillosa salvación. Aunque terriblemente impedido, este joven glorificó a Dios y lo alabó por su maravillosa salvación. Después de leer esto, ¿cómo podemos sentir lástima de nosotros mismos? ¿Cómo podemos sentir amargura y resentimiento hacia Dios por algo en nosotros que no nos gusta? Que nuestra oración sea: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Esta es una frase muy conocida. Reacciona bien a los defectos. Nos quedan unos puntos más. Comprende que Dios aún está obrando en tu vida. Este es el punto número 5. Somos hechura suya, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Esto quiere decir que Dios está obrando en nosotros para hacernos lo que Él quiere que seamos. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? Su plan es hacernos como el Señor Jesús. Dios está obrando en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29. Y Dios tiene que trabajar mucho en nosotros para lograr hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Cuando Él termine su obra, seremos semejantes al Señor Jesús. Mientras tanto, recordemos que Dios aún está obrando en nuestra vida. Y esto debería animarnos, sabiendo que Dios mismo terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando en tu vida, no te olvides de esto. Punto número 6. Rechaza la amargura. Dios anhela hacer muchas cosas en nuestra vida, pero Él requiere nuestra cooperación. Dios nunca pasa por encima de nuestra voluntad, es decir, que no nos fuerza, no fuerza las cosas, no fuerza tu vida. Él siempre es un caballero y depende de tu decisión. Y es decisión nuestra permitirle hacer su voluntad en nuestra vida. Si estamos amargados y resentidos, le impedimos continuar su labor.
Él puede hacer algo maravilloso en nuestra vida, solo si nosotros se lo permitimos. Por eso rechaza la amargura. Y por último, sé agradecido. Nuestra felicidad no depende de cuán hermosas o cuán guapos somos. No depende de cuán inteligentes seamos. No depende de cuánto dinero tengamos. Depende de la actitud. La base para poder aceptarme a mí mismo es confiar en el amor y en la sabiduría de Dios. Resumiendo esto, ¿agradeceré a mi Creador por haberme creado tal como soy? ¿Confiaré en su amor, en su sabiduría para mi vida? Tú puedes pasar la vida con una autoimagen pobre, sintiéndote amargado, resentido contra ti mismo. O puedes tener una autoimagen correcta, aceptándote a ti mismo y confiando en el amor y la sabiduría de Dios. Aún las cosas que parecen estar en contra nuestra pueden redundar más bien en nuestro beneficio si confiamos en Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El aceptarnos tal como nos creó Dios nos libera. No tenemos que tratar de impresionar a los demás, no tenemos que luchar para obtener el reconocimiento de los demás, no es necesario tratar de ser un gran personaje sobresaliente, somos lo que somos. Somos amados y somos aceptados. ¿Pero sabes por quién somos amados y aceptados? Por aquel que creó el universo. Por lo tanto, no es necesario estar ansiosos y excesivamente preocupados por lo que dicen los demás. Dios nos ha aceptado y eso es lo que realmente importa. No importa la opinión de los demás. Confía en el amor, confía en la sabiduría de Dios para tu vida. Por eso, ahora se lo puedes decir. Dios, he sido ingrato, he sido desagradecido contigo, quiero confesar este pecado ahora mismo y pedirte que me perdones. Te doy gracias por haberme creado tal como soy y por tu obra en mi vida. Moldéame más, moldea mi carácter para que yo sea cada día más semejante a tu Hijo Jesús. Confío en que tú lo harás. Confío en ti, Dios. Pongo mi esperanza en ti. Y recuerda, el aceptarme a mí mismo se basa en la confianza que yo tengo en el amor y en la sabiduría de Dios, porque Él me ha creado.